Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Pengato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa, Escuela Tradicional de Taekwondo. Hoy día me gustaría hacer un punto relacionado a la tradición guerrera occidental. Ya habíamos en otros capítulos explicado las distintas civilizaciones. La semana pasada estuvimos cerrando un ciclo de las filosofías que influenciaron las artes marciales orientales de Extremo de Oriente, y ahora me gustaría hacer el contrapunto con los arquetipos occidentales. Para tales efectos, digamos, tenemos que definir que para la civilización occidental, cristiana occidental, es Grecia, ¿no es cierto?, el origen de sus raíces filosóficas, culturales y civilizatorias básicas, digamos. Y dentro de este occidente de la antigua Grecia, tenemos referentes filosóficos como el caso de Platón y el capítulo quinto de la República, donde Platón establece lo que es su ideal del guerrero a través del guardián, el guardián de la ciudad. Ahí Platón establece cuál es el ideal que él, o el arquetipo que él, digamos, establece para una república perfecta. Entonces ahí tenemos el primer principio, ¿no es cierto?, de lo que es el arquetipo guerrero en Occidente. Pero Grecia no se limita solamente a eso, digamos. Las primeras Olimpiadas, donde se desarrollan, ¿no es cierto?, las artes marciales griegas, porque el origen del atletismo son justamente las artes marciales griegas, el lanzamiento de la bala, el lanzamiento del disco, el lanzamiento de la jabalina, la maratón, las distintas carreras, la natación, son habilidades necesarias en el mundo griego antiguo para enfrentar la guerra. El ciudadano griego tiene, por una parte, compromiso con su ciudad a través de la educación, sí, pero también a través de la defensa de la ciudad. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, los primeros arquetipos occidentales, como el caso de los óplitas espartanos o los óplitas atenienses, ¿no es cierto?, que se enfrentaron a los persas, etcétera. O tenemos la literatura griega clásica, ¿no es cierto?, la Ilíada y la Odisea, donde los grandes héroes griegos, ¿no es cierto?, se enfrentan en grandes gestas, en grandes batallas a sus enemigos, convirtiéndose en referentes arquetípicos de lo que vendría siendo la cultura griega, para cerrar, ¿no es cierto?, con la imagen de Alejandro Magno conquistando el mundo. La idea de Alejandro Magno conquistando el mundo es una idea poderosa que marcó toda nuestra historia. Hasta el día de hoy hacemos películas sobre Alejandro Magno, sobre los espartanos, sobre la Grecia antigua, etcétera. Hay una impronta arquetípica en el inconsciente colectivo de Occidente muy potente, con toda la historia, la filosofía y la gesta en el mundo de la Grecia antigua y clásica. Por tanto, ese es nuestro origen, ¿ya? Y como las Olimpiadas, como mencionan las Olimpiadas, las Olimpiadas están ahí expresadas en las artes marciales griegas, que son las que ya mencioné, el atletismo, básicamente, ¿ya? Un punto es que el arquetipo guerrero griego es bastante más complejo, digamos, y no solamente masculino, porque dentro de la mitología griega se expresa también la idea de las amazonas. Y las amazonas son la idea, ¿no es cierto?, del arquetipo guerrero femenino. Por tanto, tenemos en la cultura antigua griega no solo un arquetipo masculino bien definido, como el caso de los ópitas espartanos o el caso de los héroes, ¿no es cierto?, de la Ilíada de la Odisea, sino que en la misma Ilíada aparecen, ¿no es cierto?, las amazonas en igualdad de condiciones confrontando a los griegos, y son justamente los héroes griegos como Aquiles, como Hércules, como Teseo, quienes se enfrentan a las Amazonas y en igualdad de condiciones incluso se enamoran de ellas. Entonces, existe en las raíces de la cultura occidental un arquetipo femenino y un arquetipo masculino guerrero bien definido y súper bien definido. De hecho, el río Amazonas de Brasil se llama Amazonas porque la persona que descubrió el Amazonas le dio la impresión de que había mujeres guerreras por ahí. Y cuando en las Olimpiadas o en ciertos deportes se habla de Amazonas, se habla de mujeres que compiten a caballo o mujeres que luchan, siempre recurrentemente está la idea de la Amazona como la guerrera. Por tanto, hay que tener muy claro que la idea de guerrero se expresa desde su corriente masculina y desde su corriente femenina, con sus propios arquetipos desde el principio de la historia de Occidente. ¿Ok?
Después, como habíamos comentado en otras ocasiones, sigue evolucionando, ¿no es cierto?, el arquetipo guerrero occidental a través del legionario romano, a través del caballero medieval. Y aquí en el Renacimiento quiero hacer un punto que ya lo hemos mencionado, pero lo quiero reafirmar, ¿no es cierto? Y es que en el Renacimiento se produce una escisión muy potente entre lo que es el guerrero y lo que es el soldado. El guerrero lo vamos a definir como aquella persona que enfrenta el conflicto a partir de principios y de valores adquiridos personalmente, valores que son comunitarios, pero que son adquiridos personalmente. El caso del ciudadano griego, que adquiere sus valores personalmente, pero en servicio de la ciudad. El legionario romano, que es originariamente de la familia en la época republicana y que tiene valores familiares y que se adquiere estos valores personalmente, pero los pone al servicio de la república. Pasa lo mismo con el caballero medieval, ¿no es cierto?, que se adhiere a ciertos valores de códigos de honor propios de los caballeros, pero en defensa de la cristiandad, como es el caso de las órdenes de caballería. Eso se rompe en el Renacimiento. ¿Y cómo se rompe? Se rompe con la incorporación y la masificación y el desarrollo progresivo de las armas de fuego, por una parte, y de la posibilidad de la masificación de los ejércitos. Las armas de fuego rompen con las artes marciales anteriores porque ya no son funcionales a la guerra las artes marciales anteriores. O sea, como la que habíamos hablado, el atletismo entre los griegos o la esgrima entre los caballeros, etcétera. Eso ya no es viable en términos de guerra a partir de que se introducen las armas de fuego y se masifican las armas de fuego. Y por otra parte, la posibilidad de que los ejércitos se masifiquen. Entonces, a partir del nacimiento, los ejércitos van haciéndose cada vez más grandes, las armas de fuego van haciéndose cada vez más eficientes, después se inventan los cañones, que es la evolución de las armas de fuego, ¿no es cierto?, y que Napoleón lleva a su máxima expresión. Entonces tenemos todo un proceso a partir del nacimiento del siglo XVI, XVII, XVIII, de desarrollo de armas de fuego, de masificación de los ejércitos, y esa masificación de los ejércitos, como dice Karl von Clausewitz, que es el principal filósofo occidental de la guerra, no es más que la incorporación masiva de ciertos elementos que ya no tienen un compromiso personal, sino que simplemente se adscriben a lo que le exige la ley o el Estado. De hecho, Clausewitz define, ¿no es cierto?, que en la guerra misma, ya así, fines del siglo XVIII, principios del XIX, en la guerra ya no hay ningún sentimiento filantrópico que no sea más que la imposición de la voluntad de un hombre sobre otro, en el caso individual, o de un grupo sobre otro, en un caso colectivo, o de un Estado sobre otro Estado, en el caso político. Eso es lo único que se espera. Y el esfuerzo, ¿no es cierto?, sin límite de sangre y sin límite de violencia para lograr esta imposición de la voluntad, es lo único que se quiere en la guerra. Eso libera al soldado, ¿no es cierto?, de un compromiso moral personal, porque ahora es más importante que obedezca, es más importante que haga lo que se le pide, es más importante que aprenda, ¿no es cierto?, rápidamente las armas de fuego, que son mucho más simples de operar que las viejas técnicas de artes marciales. Estos elementos hacen que el soldado, digamos, se vaya profesionalizando y vaya dependiendo del Estado y de la ley, no de sí mismo. Lo que le exige el Estado y lo que le exige la ley. Mientras que la tradición clásica de la adquisición de valores personales puestas en el bien común va siguiendo un camino privado. O sea, a través de elementos como la esgrima, por ejemplo, no hay otros, pero también voy a usar este como ejemplo. El tema de la esgrima pierde valor frente a las armas de fuego, pero se sigue desarrollando en forma privada a través de tradiciones familiares o tradiciones culturales o escuelas específicas, ¿no es cierto?, de difusión de la esgrima. Y la gente que practica la esgrima en forma privada se adscribe a ideas de honor, ideas de lealtad, ideas de civilización, etcétera, ¿ya? A respeto a ciertas cosas, a ciertos códigos. Entonces, esos códigos heredados de la Edad Media y que vienen de la antigüedad desarrollan una trayectoria privada, ¿no es cierto?, por muchos siglos, separándose de lo que es el desarrollo de los ejércitos. Obviamente eso se desarrolla en el tiempo durante siglos, se va separando esta situación. Sí, pero cuando ya llegamos al siglo XIX, tenemos claramente, ¿no es cierto?, una tradición privada de desarrollo de ciertos valores individuales que incluso sirvió para la aplicación de justicia privada a través de los duelos o las justas
¿no es cierto?, que eran los duelos originales de la Edad Media y que se desarrollan durante el Renacimiento y siguen hasta principios del siglo XIX, como una costumbre, ¿no es cierto?, de cierto nivel de personas o de ciertas personas que practicaban, ¿no es cierto?, artes como esto del tema de la esgrima. Por eso que no es extraño que a fines del siglo XIX, cuando se desarrollan las Olimpiadas, que en principio también son un evento privado, se establece, ¿no es cierto?, la esgrima como una de las disciplinas originarias, junto con el atletismo, que son las artes marciales griegas originales, y junto con el tiro, ¿no es cierto?, el disparo con arma de fuego individual. ¿Por qué? Porque las artes marciales tienen la idea de rescatar esta tradición occidental guerrera, pero es a través de esta tradición privada a partir del Renacimiento que se cultivan estos valores como valores personales, puestos al servicio de la familia o de la comunidad, ¿ya? Los ejércitos y los soldados quedan circunscritos al Estado y no tienen ningún otro deber moral que no sea el que le exige la ley. Por tanto, trabajan para, se les paga y trabajan para el servicio del Estado. ¿Eh? El civil, podríamos decir, el privado, adquiere para sí mismo, de mutuo propio, de voluntad propia, ciertos valores trascendentes que considera valiosos, como el honor, como la lealtad, como la veracidad, como la valentía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y estos códigos de honor heredados de la Edad Media y que vienen profundamente, ¿no es cierto?, desde la antigüedad, también se heredan a través de estos deportes que se terminan expresando a través de las Olimpiadas modernas. Entonces, podríamos decir que el guerrero moderno es el deportista, aquella persona que practica estas disciplinas ancestrales, ¿no es cierto?, con un carácter personal y con una moral adquirida individualmente, pero con proyección de comunidad. El respeto al juego limpio, el respeto a los códigos de honor, la lealtad, la fidelidad, representación a ciertas nacionalidades, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con la representación del guerrero moderno, ¿ya? No exactamente los ejércitos. A veces eso se puede combinar, sí, pero los ejércitos, insisto, dependen de lo que les dice la ley, de lo que genera el Estado. Mientras que estos eventos privados como la Olimpiada resaltan, ¿no es cierto?, el esfuerzo personal, el trabajo individual y, por tanto, los valores adquiridos personalmente y puestos a prueba ahí, ¿no es cierto?, en una convocatoria que es, en el fondo, a partir de la individualidad o del esfuerzo privado particular y de los valores adquiridos individualmente. Entonces, para cerrar hoy día, simplemente quería hacer este punto, ¿no es cierto? Porque la idea de guerrero así sirve para cualquier cosa, cualquiera es guerrero. La gente que va a las barras de fútbol creen que son guerreros y todos creen que son guerreros. No, guerrero es aquel que adquiere principios personales, ¿no es cierto?, y los cumple como valores personales y los pone al servicio del bien común. Y eso se ha desarrollado más que todo a través del deporte, a través del ejercicio y de la disciplina de ciertos deportes practicados individualmente y disciplinas llevadas adelante por el esfuerzo particular de los deportistas, de la gente que le gusta. Entonces, finalmente, el que ha cultivado la raíz profunda de estos valores es el deportista, en su fuero interno, en su disciplina personal y puesta a el servicio de una comunidad, como podría ser la comunidad deportiva o la comunidad escolar o la comunidad de su pueblo, etcétera. Valores particulares con expresiones comunitarias, ¿ya? El guerrero moderno, el deportista, disciplinado, ¿ya? Bien, dejamos hasta aquí el comentario de hoy, simplemente para hacer el punto. Si alguien tiene una duda, me lo comenta. Si alguien no está de acuerdo, a mí me lo comenta, porque no alcanza el tiempo para explicar mucho más. Así que lo dejamos hasta aquí, en el extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación de Almadesa, Escuela Tradicional de Taekwondo. Nos vemos la próxima vez, Dios mediante.